Bueno, lo último que vimos fue la prueba de T de dos muestras independientes. Entonces la única prueba de T que nos falta es la prueba de T pareada o de medidas repetidas. Pero para eso no me sirven estos datos, entonces me voy a ir a estos de acá. ¿Y cuál es el chiste de un análisis que dice medidas repetidas o pareadas? ¿Mm? Entonces, el chiste es muy sencillo. Nosotros vamos a tener una serie de sujetos, por ejemplo, peces en algunos acuarios, y vamos a medir alguna propiedad de estos peces, no sé, el consumo de oxígeno, supongan, antes y después eh, de alimentarlos o de exponerlos a una droga o de cualquier tratamiento que se les pueda ocurrir. Pero el chiste es que este es el mismo individuo que es muestreado antes y después del tratamiento. ¿Sí? Eh, ¿Y qué significa eso? Pues que hay una dependencia de estos dos datos. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen a este pez. Y entonces este pez tiene características propias, genéticas, fisiológicas, históricas, ¿no? Podría ser un pez que se alimenta muy bien en comparación de uno que anda por acá, que a lo mejor nunca se alimentó muy bien en su vida y entonces fisiológicamente tienen diferencias inherentes al individuo. Y eso puede afectar las mediciones que están resultando, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de hacer este tipo de análisis? Se podría hacer sin utilizar medidas repetidas. El problema es que necesitaríamos el doble de sujetos experimentales, ¿no? Entonces necesitaríamos acá 40 peces a los cuales les hacemos mediciones antes de darles una droga y otros, o bueno, mediciones de peces sin darles la droga y luego al otro otros 20 peces en los que le hacemos mediciones dándoles la droga, ¿no? Eh, y probablemente necesitaríamos un control o alguna cosa por el estilo. Entonces, esto es una forma de ahorrarnos sujetos experimentales. La consecuencia o el problema es que entonces estas medidas son dependientes, pero no es un problema demasiado grave, ¿no? Entonces, si van acá al árbol de decisiones, nos pregunta, ¿las observaciones están relacionadas? Sí. Las diferencias en las muestras pareadas tienen una distribución normal. Sí, entonces hacemos una prueba de T para muestras pareadas. No, entonces podemos hacer transformaciones o la no paramétrica que es la Wilcoxon. ¿Sí? Entonces aquí algo importante es lo que estamos checando la normalidad no es a los datos antes o a los datos después, sino a la diferencia. Entonces aquí le escribo diferencia y la pueden hacer de después menos antes o antes menos después, como ustedes quieran. Y lo voy a hacer después menos antes. Copio y pego. Estas son las diferencias, ¿no? Y sobre estos son los que vamos a checar la normalidad. Aquí no hay un supuesto de homogeneidad de varianzas porque pues nada más hay una varianza, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo en... Eh, espérenme. Y entonces la hipótesis nula es la misma que la de prueba de medidas independientes, que la media 1, pero aquí la media 1 sería la de antes, es igual a la media 2, que es la de después. ¿Sí? Aquí hay un componente temporal de antes y después. ¿Sí?
aunque no necesariamente en medidas repetidas tiene que siempre que haber un componente temporal. Podría ser, bueno, luego les voy a dejar de tarea un ejemplo donde vean que puede haber medidas repetidas sin un componente temporal, ¿no? Bueno, pero entonces, algo muy importante, en las muestras independientes podrían tener ustedes 15 sujetos en un tratamiento y 28 en el otro. Aquí no, aquí como son individuos antes y después, si a ustedes les faltara este dato de aquí, pues este individuo ya no nos sirve porque lo que queremos ver es justamente qué pasó después con ese individuo, ¿sí? Entonces aquí tiene que haber eh, cambiar mis datos porque los generé yo aleatoriamente, ¿no? Pero bueno, ahí están. Entonces, tiene que haber una correspondencia antes y después, y si faltara algún dato, pues lo único sería quitar ese individuo, ¿no? Bueno, y entonces, como hay esa correspondencia, la mayoría de los programas nos van a aceptar los datos en este formato, no es necesario ponerlos en un formato como este, ¿no? Con una variable que defina tratamiento y otro que esté en los datos. Aquí sí podemos poner en dos columnas separadas nuestras series de datos. También es posible hacerlo de esta manera, al menos en R. En past creo que sí necesitamos ponerlas así. Entonces vamos a hacerlo en past y voy a agregar la diferencia porque es la diferencia sobre la que tenemos que medir eh, la normalidad, ¿no? Entonces copio, me lo llevo para acá, me pongo aquí, le digo pegar, cambio los nombres, este es antes, este es después y este de acá sería la diferencia. Diferencia, ¿no? Y vamos a quitar esto así. Y vamos pues primero a checar el supuesto, que esta diferencia sea normal. Entonces nos vamos a dónde, pues podemos ver el QQplot, el plot de normalidad. Tienen coeficiente de correlación acá bastante alto, aunque están medio raritos. Parecen estar así como agrupaditos, pero en general no se alejan demasiado de la línea. Vamos a ver qué nos dice la prueba de Shapiro. Acá está, Shapiro-Wilks, valor de P.15. De hecho, todas las pruebas de normalidad eh, concuerdan en que estos datos son normales, ¿sí? Entonces no tendría yo mucho problema en hacer univariado y dos muestras, pero aquí pareado. ¿Mm? Ay, perdón. Tengo que seleccionar los datos, ¿no? Antes y después. Pero sí, univariado, dos muestras, pareados. Y aquí tenemos, entonces nos da algunos datos que son 20 datos, la media de antes y de después, la mediana y nos hace la prueba de T. Nos da el coeficiente, el intervalo de confianza de la diferencia. Nos dice que la diferencia media es de casi 4. Nos da el valor de T y un valor de P que es muy chiquito, ¿no? Y aquí hace la prueba exacta y que es eh, utilizando
alguna técnica de remuestreo y nos da un valor de P también muy chiquito, ¿no? Entonces el valor de P es menor de 0.05, rechazo la hipótesis nula. La hipótesis nula es que las medias eran iguales, entonces las medias son diferentes, por lo tanto sí hay como un efecto de el tratamiento que haya sido antes y después. Entonces vimos que el no paramétrico se llama Wilcoxon. Acá nos hace una prueba, este también es sobre medianas. Y acá está el Wilcoxon, ¿no? El valor de P de Wilcoxon es 0.0001, también es más chiquito que 0.05, entonces nos está diciendo que hay diferencias significativas, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí tampoco no creo que sea necesario hacer una gráfica para señalar esto, pues es una prueba relativamente sencilla y nada más tenemos una serie de datos, ¿no? Claro, ustedes pueden hacer una gráfica si quieren, pero podrían hacer antes y después. Déjenme ver si me lo hace así. Tendría que acá está. Antes y después. Pero son medidas repetidas, ¿sí? Entonces hay que señalar lo que son medidas repetidas. Aquí está con sus intervalos de confianza de antes y de después, ¿no? Pero lo que realmente nos interesaría es examinar es la diferencia entre estas dos, que es esta de acá, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacerlo en R. Tengo que cargar los datos a R porque no los he cargado, entonces voy a abrir otro blog. Y aquí nada más voy a agarrar el antes y después, porque van a ver que en R es muy fácil calcular la diferencia. En Past también se puede, pero es más latosito. Pegar. Y lo voy a guardar como, en donde, en mi carpeta de trabajo, que es documentos. Y le voy a poner MR de medidas repetidas, ¿va? MR, me voy a R. Vamos, despierta, despierta. Ah, tengo todavía lo de la vez pasada, lo voy a quitar. Voy a quitar las gráficas y voy a hacer... Yes. Voy a hacer un nuevo script para empezar de cero. Este de acá, porque ya tengo muchos. Entonces me voy. New file rscript. Y es una prueba de T pareada. ¿Mm? Y entonces lo primero que tengo que hacer es cargar los datos con el read.table y le puse que medidas repetidas.txt, encabezado header es igual a true, ¿sí?
Entonces, esto que tengo acá, déjame quitarlo. Si no me acuerdo, es list. List, no me acuerdo. Bueno. Perdón, puse aquí una cosa rara. Entonces me pongo atrás de este, lo corro y... Hello. Estoy muy lento o... Está muy lento mi R, creo que tengo que reiniciar mi máquina. Sí, está lento el R. Bueno, pero ya me generó ahí el objeto. Acá está datos. 20 observaciones, 2 variables. Lo podemos ver acá. Chéquense cómo me puso después porque lo había puesto, le puse acento. Entonces no poner acentos ni cosas así porque miren qué feo me escribe esto. ¿Sí? Entonces, le voy a quitar el acento acá. Lo vuelvo a guardar. Y lo vuelvo a cargar para que no me ponga ese símbolo feo. Muy bien, y ahora voy a hacer la prueba de T. Acuérdense que le puedo poner prueba de T pareada. Es t.test. Bueno, primero vamos a checar la normalidad de las diferencias, ¿sí? Entonces, tengo que calcular las diferencias. Entonces, diferencias es igual a datos antes menos, ahora lo estoy haciendo al revés, antes menos después. Ya hace ratito lo hice después menos antes, ¿no? Pero da lo mismo. Lo corro. Ya me generó ahí las diferencias. Y vamos a ver, es la prueba de Shapiro la que quiero hacer, ¿no? Entonces, a ver. Shapiro.test. Shapiro.test. No le pongo nombre para que me lo haga directo ahí. ¿De quién? De las diferencias. Le doy enter. Ahí. Le doy correr. Y entonces aquí está la prueba de normalidad de Shapiro. Y como ven, me está diciendo que el valor de, pues, de .15, que es mayor a 0.05. Por lo tanto, los datos son normales. Muy bien. Y entonces ahora sí vamos a hacer el t-test. Pero híjole, no me acuerdo cómo decirle que es para pruebas pareadas. Entonces voy a ver el help t.test. La ayuda. Le pongo ahí así. En la consola el signo de interrogación. El nombre del comando o de la prueba. Me lo abre por acá. Y aquí está, vean la definición de todo lo que tiene, ¿no? Entonces vean, entre todo lo que tiene esto pareado igual a falso. Ok. Entonces déjenme hacer ptest, va a ser
ptest de, lo puedo escribir así, datos antes, coma, datos después. ¿Dónde está mi? Ya lo veo aquí. Datos después. Y le voy a decir entonces que es una prueba pareada. Paired igual a true. Nota, puedo yo escribir la T así o escribirlo todo true, ¿no? Como ustedes, el false es igual, pueden escribir todo false o nada más poner la F. Y ya es lo único que le quiero indicar. Lo corro. Como le puse un nombre, no me muestra el resultado directamente, entonces para ver el resultado lo escribo acá, pt, prueba T pareada, le doy enter y ahí está. Entonces me está diciendo el valor de T es 6 punto no sé qué, los grados de libertad 19, el valor de P es 3.2 a e a la menos 6, o sea es 0.0000, muy chiquita, es menor que 0.05, por lo tanto hay diferencias significativas. ¿Sí? Luego, ese intervalo de confianza es el de las diferencias y la media de las diferencias es menos 3.95. ¿Sí? Como el intervalo de confianza de las diferencias no toca cero, pues es significativamente distinto de cero, que es lo mismo que decir que si mi hipótesis nula fuera mu1 menos mu2 igual a cero, pues la estaría rechazando, ¿no? Mu1 menos mu2 no es igual a cero, es decir, sí hay diferencias significativas. Bueno, entonces hasta aquí ya vi hecho en R. Pueden hacer la gráfica si quieren, tendrían que adaptar el código que usamos antes, este de ggplot, a ver si lo logran hacer para eh, ver las barritas con intervalos de confianza. Bueno, y ya es todo, nos vemos.